Saludos. El tema que estaremos presentando en el día de hoy es acerca de la inseguridad y la violencia que se vive en Ecuador. Este problema se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el país, afectando así a miles de personas y generando un clima de miedo e incertidumbre. Mi nombre es Marlene Constanzo y le estaré presentando dicha problemática. La inseguridad en Ecuador se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. En los últimos años, los niveles de delincuencia han aumentado, afectando especialmente a ciudades como Guayaquil. En este caso, los robos, las extorsiones y los homicidios forman parte de una realidad que ha generado miedo e incertidumbre en la sociedad. Muchas personas ya no se sienten seguras en sus propios barrios y las actividades cotidianas se ven limitadas por el temor a ser víctimas de un delito. Esta situación refleja una crisis de seguridad que impacta directamente a la tranquilidad y la calidad de vida en el país. Pero antes de empezar a hablar de esta problemática, debemos saber la ubicación de este país. Ecuador es un país que está ubicado en América del Sur. Limita con Colombia al norte y con Perú al sur. Su capital es Quito. En el mapa podemos observar su ubicación, así como algunas de las zonas más peligrosas y afectadas por la violencia, como es Guayaquil, Esmeraldas y la provincia de Los Ríos. Ya que vamos a hablar de la inseguridad y de la violencia, debemos de saber qué es esto, cuál es esta problemática. La seguridad ciudadana se refiere a la sensación de peligro que experimentan las personas ante la posibilidad de ser víctimas de un delito o de un daño, mientras que la violencia implica el uso de las fuerzas para causar daño físico, daño psicológico y daño social. En Ecuador, estos problemas están vinculados principalmente al crecimiento del crimen organizado y del narcotráfico. Según el diario El Universo, la violencia en Ecuador ha aumentado de manera alarmante. Se han registrado un incremento significativo en los homicidios, alcanzando miles de muertes en un solo año. Además, la mayoría de estos crímenes se cometen con armas de fuego y están relacionados con las bandas criminales. También se observa una crisis en las cárceles y la expansión de la violencia hacia distintas regiones del país. Esta problemática tiene diversas causas. En primer lugar, encontramos el narcotráfico, ya que Ecuador se ha convertido en una ruta muy importante para el transporte de drogas. En segundo lugar, están los conflictos entre las bandas criminales que luchan a diario por controlar el territorio. Según diversas fuentes, la violencia ha aumentado debido a disputas entre grupos criminales por el control de las rutas de narcotráfico. También influyen otros factores importantes como es la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, lo que facilita el reclutamiento de jóvenes por parte de estas bandas. Estos datos muestran claramente el aumento de la violencia en Ecuador. Por ejemplo, en el 2025 los homicidios aumentaron aproximadamente un 30 o 31% en comparación con el año 2024. Según datos oficiales, 6 zonas concentradas, cerca del 85% de los homicidios están en Guayaquil, Los Ríos, Manabí, El Oro, Guayas y Esmeralda. Esto se trata de áreas portuarias y corredores estratégicos de exportación donde convergen intereses criminales locales y transnacionales. Además, en algunos periódicos el incremento ha superado el 40%, lo que evidencia la grave situación que está pasando este país. Las imágenes que observamos a continuación reflejan la realidad que vive Ecuador, incluyendo los operativos militares, las presencias policiales y los hechos violentos que realizan los ciudadanos. Estas evidencias muestran cómo la inseguridad afecta la vida cotidiana de la población. Frente a esta situación, distintos sectores han reaccionado. El gobierno de Ecuador ha declarado estado de excepción en varias ocasiones y ha desplegado a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía con el control de la violencia. Según reportes, más de 10.000 soldados han sido movilizados en zonas conflictivas, especialmente en ciudades como Guayaquil, Las Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. La presencia de estos militares en las calles busca reforzar la seguridad mediante el patrullaje, el control de armas, la vigilancia de espacios públicos y también en apoyos operativos como contra los grupos delictivos.
Además, también intervienen en el control de las cárceles y en la protección de infraestructuras estratégicas como son los puertos y las carreteras, que suelen ser utilizadas por redes del crimen organizado. Las Fuerzas Armadas también tienen permitido el allanamiento e intervención en lugares. Por otro lado, la prensa, especialmente periódicos como El Universo, han sido de gran importancia ya que nos han mantenido informados acerca de esta situación. Asimismo, la sociedad y diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el impacto que ha tenido esta problemática dentro de la sociedad. Considero que las medidas implementadas en Ecuador han sido insuficientes, ya que a pesar de los esfuerzos realizados, la violencia continúa aumentando y sigue afectando a la población. Aunque el gobierno ha tomado acciones importantes como es el uso de los militares y los estados de excepción, entiendo que estos resultados no han sido sostenibles con el tiempo. Desde mi punto de vista, estas medidas pueden controlar la situación de forma momentánea, pero no resuelven el problema desde su raíz. Pienso que esta situación no tiene un único responsable. Por un lado, sí está el crimen organizado, que es un factor, se puede decir, importante, ya que impulsa a gran parte de la violencia. Pero por otro lado, también considero que existe una debilidad del Estado con relación al control y a la seguridad y también a la aplicación de la justicia, lo que hace que sea difícil de enfrentar este problema de forma directa. También yo creo que los factores sociales tienen un gran peso dentro de este conflicto, ya que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades hacen que muchas personas se vean vulnerables y estén expuestos a involucrarse en actividades delictivas, ya que cuando no tienen trabajo, la única solución que tienen es unirse a bandas criminales para conseguir empleo, o sea, para hacer acciones delictivas como el robo. Entre las posibles soluciones para resolver esta problemática están fortalecer el sistema de seguridad y justicia, también generar más oportunidades de empleo y a la educación y combatir el narcotráfico con apoyo internacional. También deberían de reformar el sistema penitenciario para evitar el control de las cárceles por parte de grupos criminales. En conclusión, la inseguridad en Ecuador es un problema complejo que sigue afectando a la población actualmente. Aunque se han tomado medidas, estas no han sido suficientes, por eso es necesario aplicar soluciones que sean más completas y que no solamente enfrenten la violencia, sino también que la prevengan. Solo así se podrá lograr una sociedad más segura. Gracias por escuchar.